La semana pasada prediqué acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia. Espero que esta predicación haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Y la semana pasada tomé un artículo de la Confesión Belga, el artículo 28, y apliqué este artículo a la predicación. Y voy a usar otra vez esa Confesión Belga. Cuando hago una referencia a las confesiones o a los catecismos o a los credos, es para que nosotros conozcamos lo que creemos y por qué creemos lo que creemos. Y cuando aprendamos, podamos tomar eso y aplicarlo a nuestras vidas. Que no sea algo que solamente guardamos en nuestras mentes, sino que sea algo que podamos aplicarlo a nuestras vidas con un propósito. Debemos de tomar nuestra fe y vivirlo en nuestras vidas a diario. Lo que aprendemos debe de liderar hacia la santificación. Debe liderar al fruto del Espíritu para que podamos crecer como cuerpo, como iglesia. Mucho énfasis hoy en día la iglesia se pone en el crecimiento y tristemente cuando la iglesia habla del crecimiento, está hablando del crecimiento en números. ¿Cuánta gente asiste a la iglesia? ¿Qué tan grande es tu iglesia? En lo personal, cuando yo hablo del crecimiento de la iglesia, me refiero al crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Cómo estamos tomando lo que aprendemos en la iglesia y creciendo? No se trata de crecer en números, especialmente cuando predicamos la palabra de Dios verdaderamente. Vamos a ofender a mucha gente. A veces Pastor Ron predica sermones que quizás no se nos hagan cómodos, pero eso es bueno porque trae convicción a nuestro espíritu. Causa que reflejemos en nuestras vidas y crezcamos en santificación. Cuando yo predico, no me importa a mí que la gente me diga que hice buen trabajo, sino que la predicación glorifique a Dios, que sea algo que se tiene que decir, porque estamos predicando la palabra. Y cuando predico cosas como la confesión belga, es porque nos va a ayudar a crecer, porque ahí dice lo que creemos. El artículo 1 de la confesión belga, el único Dios, el Dios verdadero. Esta confesión fue escrita por un teólogo francés. Él había sido un estudiante de Juan Calvino en Geneva. Y aunque él fue el principal autor de esta confesión, otros reformadores contribuyeron a esta confesión. Menciono esto porque necesitamos que creer por qué creemos lo que creemos y de dónde vino, de dónde originó. Toda la historia de la iglesia debe referirse a las escrituras, lo que la escritura dice. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, podemos ver el libro de Hechos, porque ahí cuenta la historia de la iglesia en sus principios.
Y podemos ver a través de la historia cómo la iglesia toma diferentes direcciones hasta que llegamos a la Reformación. Algunos de nosotros no crecimos como presbiterianos o bautistas o con lo que creemos en este momento. Yo fui criado en una iglesia católica y después de esto terminé en iglesias pentecostales carismáticas. La historia de esas denominaciones se origina en el año 1901. La confesión belga fue escrita en el año 1561 y las copias de esta confesión fueron llevadas a Geneva para aprobación. Esto es algo muy distintivo de la fe reformada, que buscamos otras iglesias para que confirmemos lo que creemos. Cuando el Senado de Dort se congregó, debatieron ferventemente porque querían llegar a un acuerdo acerca de la verdad basada en la Escritura. No mucho después de que se escribió esta confesión, se fue presentada al rey Felipe de España. Se la presentaron a él esperando que extendiera tolerancia a los reformadores. Si conocemos la historia, los españoles eran muy católicos y no terminó como esperaban. Y hubo muchas guerras, muchas cosas sucedieron que no eran buenas, pero desde el principio esta confesión fue aceptada en las iglesias reformadas. El teólogo que escribió esta confesión originalmente presentó estos artículos y él vivió esta fe. Murió como martirio, él fue colgado por su fe. Hoy somos criticados, nos dicen que no nos congregamos y mucha gente tiene miedo, pues este teólogo murió por su fe. Y vamos a leer este artículo 1. Dice, el único Dios. Todos creemos en nuestros corazones y confesamos con la boca que hay un solo y sencillo ser espiritual, a quien llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, completamente sabio, justo y bueno, y la fuente desbordante de todo bueno, todo lo bueno. Este es el artículo 1 de la confesión belga. Y uno que menciono en cada sermón es que una de las cosas importantes de la reforma, de la fe reformada, es la soberanía de Dios. En todo lo que creemos está basado en lo que creemos acerca de Dios. Nuestra forma de ver el mundo, todo lo que creemos. Cuando venimos a Dios,
tienes que rendir todo concepto de que tú estás en control. Dios es soberano. Dios no está limitado por nuestras decisiones. Dios es santo y es soberano, no nosotros. No miramos a Dios desde la perspectiva de un humano. Miramos a Dios desde la perspectiva de Dios. Dios lo hace a través de la Biblia y lo confirma a través de su Espíritu. Debemos de conocer a Dios como es y no como nos imaginamos que es. Debemos de ver a Dios como es y no como un ídolo que creamos a nuestra imagen. Hemos caído, somos nacidos en pecado, pero cuando venimos a Cristo y aceptamos el hecho de que Cristo murió por nosotros, somos justificados y nuestro camino hacia la santificación comienza. Y eso nos hace más y más cada día la imagen de Cristo. Y hay 10 cosas en este artículo de confesión. No voy a tocar todos, pero hablaré de algunas. Dice, creemos en nuestros corazones y confesamos con la boca que hay un solo y sencillo ser espiritual. Cuando hablamos de sencillo, no es en la manera que pensamos. Eso significa que Dios es uno, que es una pieza sola, no es una pieza que puedes formar de diferentes materias. Dios es uno. No es como si podamos poner diferentes atributos de Dios, ponerlos juntos y eso crea a Dios. Dios es uno. En Efesios Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es algo que estaba muy marcado en el pueblo de Israel. La semana pasada estaba enseñando algo en una de mis clases de historia y estaba enseñando acerca de religiones monoteísticas. No puedes enseñar acerca de religiones monoteísticas sin no enseñar del judaísmo. Tomé dos versos de las escrituras, uno de Éxodo y uno de Job. ¿Y qué es lo que estaba enseñando? Lo que acabo de decir, Dios es uno. Primera de Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que sacrifican los ídolos, sabemos que un ídolo nada es más en el mundo y que no hay más que un Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este libro, Primera de Timoteo, fue escrito a pastores, a ministros, a aquellos que iban a discipular a otros,
aquellos que se encargaban de discipular al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Esto es fundamental a nuestra fe. Este verso que acabamos de leer, 2 Timoteo 2:5, es fundamental a nuestra fe. Y aún así vemos muchas herejías. Muchas denominaciones no pueden explicar lo que es Dios basado en lo que la palabra dice. Tenemos pentecosteses que dividen a Dios en tres partes. Esto debe ser algo fundamental a nuestra fe, que Dios es uno. Segunda cosa, Dios es un espíritu. Me refiero mucho a mi tiempo como pentecostés porque hay mucha herejía. Hubo un comentario que escribió un pastor pentecostés donde que estaba lleno de mucha herejía. Ahí dividía a Dios en tres. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios es eterno, Dios siempre ha estado aquí. Dios también es incomprensible y aquí es donde llegamos a muchos problemas. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Podemos conocer a Dios, pero su sabiduría no tiene fin, es infinita. En otras palabras, podemos aprender acerca de Dios todos los días y continuar aprendiendo de Dios hasta la eternidad, porque nosotros somos seres creados y de aquí a nuestro fin podamos todos los días aprender cada día de Dios. Dios está constantemente revelándose a través de su palabra, a través de su espíritu. Cada vez que tomamos su palabra, así es como conocemos a Dios, a través de su palabra. Dios es invisible. Hebreos 13:27. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Debemos de tomar en mente que en muchos pasajes en el Antiguo Testamento hay muchas instancias donde Jesús aparece.
Dios también es inmutable. En otras palabras, Dios no cambia. Podemos creer que Dios es lo que es. Dios no va a cambiar de un instante al otro. Entonces, si Dios no se conforma al mundo, entonces ¿por qué el cuerpo de Cristo, la iglesia, se está conformando al mundo? ¿Por qué la iglesia está enseñando lo que se enseña en las universidades? Dios nunca cambia. La semana pasada, cuando predicaba acerca de la iglesia, mencioné ciertas excusas por las cuales la gente no quiere venir a la iglesia. He pecado y necesito que arreglar ese pecado antes de volver a ir a la iglesia. Pero necesitamos que tener esa fe de que cuando pecamos, lo grave que sea ese pecado, debemos de arrepentirnos de eso, pero somos perdonados y podemos tomar comunión en la iglesia por lo que ha hecho Cristo al morir en la cruz por nosotros. Cuando Él murió por nosotros, todos nuestros pecados fueron cubiertos. Debemos ver a Dios por lo que es un Dios soberano. Debemos de dejar toda noción de que nosotros somos autónomos, porque Dios nos ha bendecido con lo que ha hecho en la cruz. Y cuando no queremos pedir perdón, estamos haciendo de menos lo que Cristo ha hecho. Dios también es infinito. Esto significa que Dios existe fuera del tiempo y no está limitado por el tiempo o el espacio. Infinito significa sin limitaciones. Esto es algo muy difícil de entender porque muchas veces lo miramos de nuestra perspectiva. Nosotros somos limitados por lo que tenemos enfrente de nosotros. Yo tengo este problema en la escuela cuando estoy dando una clase y un estudiante me dice, hice esta cierta cosa, pero fue hace mucho. Y yo respondo, pues tienes 16. Esta cosa le hice cuando tenía 14 y para ellos eso es mucho tiempo. 2 años es mucho tiempo. Y esto es lo que ha sucedido con COVID. Muchos de nosotros tomamos este evento y nos movemos, seguimos adelante. Pero para un niño, 1 año es mucho tiempo. Cuando hablamos algo en la historia, por ejemplo, la guerra civil de Estados Unidos, se nos hace como que fue hace mucho tiempo. Ahora imagínense un milenio. So,
la en otro versículo hablaba de cómo hay otros dioses, y eso es porque nosotros podemos tomar cualquier cosa en nuestra mente y hacerlo Dios. ¿Tenemos algunos dioses en nuestras vidas? ¿A qué le das prioridad? Si estás elevando a algo arriba de Dios, lo que estás haciendo esa cosa a tu Dios. Dos palabras que mencioné: omnisciente, omnipotencia. Omnisciencia significa que Dios conoce todo, que su conocimiento no está limitado, y esto lo califica como Rey soberano. No solamente Dios sabe todo lo que va a suceder o todo lo que ha sucedido, sino conoce todo lo que sucederá en el futuro. Nada toma a Dios por sorpresa y nadie puede ocultar pecado de Él. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Como Adán, pecamos y tratamos de escondernos. Nuestro pecado es nuestro tesoro, algo que tratamos de esconder, pero Dios conoce. A veces tenemos ídolos o herejías que creemos que no estamos conscientes. No somos honestos con nosotros mismos. No sé qué es peor, que no somos honestos con nosotros o cuando sabes que estás pecando y continúas viviendo en pecado. Omnipotencia significa que Dios es todopoderoso, que su poder no tiene fin, es ilimitado. Esto es importante porque quiere decir que Dios tiene el poder para enforzar su soberanía. Nada puede parar lo que Dios ha dicho. Nada puede parar el propósito de Dios. Esto es importante para nosotros como iglesia, porque somos una iglesia postmilenialista y tenemos esa fe en Dios. Hay guerra en el mundo, hay una pandemia en el mundo, pero eso no significa, eso no cambia lo que Dios quiere hacer. De hecho, es algo que es mandado por Dios, algo que mucha gente puede encontrar muy ofensivo. Si vivimos en una nación que está en mucho pecado y blasfema a Dios y luego sucede algo, si no lo miramos como, si no miramos a los ojos de Dios y lo miramos a través de los ojos de un humano, podemos decir, pues ¿en dónde está Dios? Si hay un Dios, ¿por qué permite que esto suceda? Por eso es importante conocer quién es Dios y lo que su palabra dice acerca de Él. Y esa es una respuesta típica que tenemos. Ponemos excusas. No fue una falla por parte de nosotros. No pudo haber sido millones de abortos. La agenda LGBT, todo eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Todo esto son excusas que
ponemos nosotros como humanos. Nada puede parar que Dios haga su propósito, que cumpla su propósito. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvado? Jesús respondió, con hombre no es posible, pero con Dios todo es posible. No voy a ir a la iglesia porque he pecado, pero por tu propia voluntad nunca podrás limpiar tu pecado. Omnipresencia significa que no hay ningún lugar donde puedes escapar de la presencia de Dios. Dios no está limitado por el tiempo o espacio. Dios está presente en todo momento de la historia. Su presencia es significante porque establece que Dios es eterno. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Antes de que el tiempo empezara, Dios ya estaba. Él es el gran yo soy, no el gran yo era o el gran seré, sino el gran yo soy. Antes de que el mundo o el hombre hubiera existido, Dios ya estaba. No hay ningún momento en la historia donde Dios no ha existido, ni habrá un momento en el futuro donde Dios dejará de existir. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. En Génesis 17 somos introducidos a eso cuando Jesús se aparece a Abraham y le dice, yo soy Dios Todopoderoso. Dios es justo, dice la Confesión Bélgica. ¿Y qué significa esto? El diccionario explica que algo que es justo se comporta de acuerdo con lo que es moralmente correcto. Si vamos a la escritura, otros sinónimos con esta palabra justo es Dios es correcto. El hecho de que Dios es justo significa que Dios es consistente, Dios es correcto y como es inmutable, Dios siempre será justo en todo lo que hace y en todo lo que permite. Inclusive cuando tú pecas, ¿quieres pecar? Hazlo. Dios es bueno. Lo digo todos los días. Dios es bueno. No hay alguna necesidad
de que yo hable de lo bueno que es Dios, porque creo que muchos aquí han visto cómo Dios es bueno. El hecho de que estamos aquí congregados, alabando a Dios, escuchando su palabra ser predicada, que aunque somos seres, aunque somos personas pecaminosas, Dios mandó a su Hijo para guiarnos hacia Dios, para glorificar a Dios, para sufrir, para tomar nuestros pecados, tomarlo sobre Él y sufrir por nosotros, ir hacia la cruz, derramar su sangre y lavarnos en esa sangre y hacernos más blanco que la nieve, quitar nuestros pecados y perdonarlo y estar sentados en lugares celestiales con Cristo. No solamente nos justifica, sino que manda su Espíritu Santo a nuestras vidas para santificarnos, para hacernos santos, para que diariamente seamos conformados a su imagen. Ser conformados a su imagen para dar fruto que glorifique a Dios. Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es el Dios que servimos. Dios es bueno, Dios es justo. Debemos de comenzar nuestra vida cristiana con Dios en el centro. En esto está basado todo lo que creemos. Muchas gracias. Hace 3 semanas todo lo que sucede sucede porque Dios ha mandado. No es algo que solamente debemos conocer en nuestras mentes, sino algo que debemos de practicar. Quiero que escuchemos este pequeño... Cuando una juez de la Suprema Corte dice que no puede dar el significado de una mujer porque no es una bióloga, es un ataque al sentido común. La sabiduría dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no confiemos en nuestra propia concupiscencia. El temor a Dios es el principio de la sabiduría.